Hola, díganme con sinceridad, ¿creen que una sola historia puede cambiar la forma de ver la vida? Frente a ustedes, hay una historia en la que muchos reconocerán a sí mismos o a sus seres queridos. Raquel miró el reloj. Eran las 3:30. Daniel se había ido hacía una hora. Prometió volver a las 6. Una reunión con antiguos compañeros de la universidad. Steve y Víctor habían llegado a la ciudad. Querían sentarse a platicar y recordar viejos tiempos. Ella asintió. Lo besó al despedirse. Un sábado normal. Nada fuera de lo común. Ahora andaba de un lado a otro por el departamento, sin saber en qué ocuparse. Se asomó al refrigerador. Estaba lleno. Había hecho las compras ayer. Encendió la televisión. Estaban dando algún programa de remodelaciones. La apagó. Se puso a deslizar el dedo por el celular, pero se aburrió a los 5 minutos. Toda la semana se la había pasado entre números. Trabajaba como contadora general en una empresa comercial. Los sábados eran para ella, pero hoy le cayó encima una tristeza tan pesada que solo quería salir y caminar hacia donde la llevaran los pies. Y eso fue lo que hizo. Se puso una chamarra ligera, tomó su bolso y salió. Octubre había salido cálido, soleado. Afuera olía a otoño, a ese aroma dulzón de las hojas caídas. Raquel pasó junto a las casas conocidas y dobló hacia el parque. Allí, en una banca vieja junto a la fuente, siempre se sentaba una adivina, una mujer mayor con una baraja desgastada. Raquel la había visto cientos de veces al pasar. Nunca se detenía, no creía en esas tonterías. Pero hoy se le quedó la mirada enganchada en esa figura, y de pronto pensó, ¿y por qué no? Por aburrimiento, no más porque sí. Se acercó. La adivina alzó la vista. Una mirada pesada, cansada. ¿Me lee las cartas?, preguntó Raquel. La mujer asintió, y señaló la silla de enfrente. Raquel se sentó, sacó la cartera. 300 pesos, dijo la adivina con voz apagada. Raquel le tendió el billete. La mujer guardó el dinero en el bolsillo y, sin decir palabra, sacó la baraja. Las cartas eran viejas, gastadas en las orillas. Las barajó despacio, casi con flojera. ¿Sobre qué quieres que pregunte?, dijo, sin levantar la vista. Sobre todo, sonrió Raquel con ironía. Sobre la vida. La adivina empezó a acomodar las cartas. Raquel seguía sus manos. Solo tenía curiosidad. Seguro ahora iba a decirle algo general sobre caminos y dinero. Puras tonterías, pero entretenidas. La adivina puso la primera carta en el centro de la tirada y de pronto se quedó inmóvil. Los dedos le temblaron. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. ¿Qué pasa?, se sorprendió Raquel. La adivina guardó silencio, mirando la carta con los ojos muy abiertos. Luego la cubrió con la palma. «Sal de tu casa», susurró. «¿Me oyes? Sal, antes de que él regrese». Raquel parpadeó desconcertada. «¿Cómo que salga? ¿De qué está hablando?». La adivina ya recogía las cartas con las manos temblorosas. «Solo vete. Rápido. No regreses a tu casa hasta que…». Recogió la última carta. Raquel sintió que algo se le apretaba por dentro. Era raro, absurdo, pero le daba miedo. «Explíqueme bien. Vete, rápido, vete». La mujer se dio la vuelta. La conversación había terminado. Raquel se puso de pie. De pronto las piernas se le volvieron de algodón. Se volvió para mirar. La adivina seguía sentada, mirando al suelo, con los hombros sacudidos por un temblor fino. «Gracias», murmuró Raquel, y se alejó. No quería volver a casa. Caminó por los senderos del parque, y en su cabeza daba vueltas una sola frase. «Sal de tu casa». ¡Qué tontería! Solo era una charlatana que había decidido asustarla. Ya había cobrado el dinero, así que armó todo un teatrillo. Raquel trataba de convencerse de eso, pero las manos le seguían temblando. Miró la hora. Eran las 4:45. Faltaba una hora para que Daniel volviera. Aún así regresó a casa. Subió al tercer piso y abrió la puerta. En el departamento reinaba el silencio. El sofá suave, el librero, las fotos en la pared. Su foto de boda. Ella con vestido blanco, él con traje, los dos riéndose. 8 años atrás. Raquel se quitó la chamarra, puso la tetera al fuego, se sentó a la mesa y se quedó viendo por la ventana. «Sal de tu casa antes de que él regrese». ¿Y si no era una tontería? No.
Claro que era una tontería. Daniel era su esposo. Llevaban 8 años juntos. Sí, últimamente él estaba un poco distante, más frío. Pero, ¿acaso eso era motivo para entrar en pánico? La gente se cansa. Todos pasan por épocas así. La tetera silbó. Raquel preparó un té cargado y dio un sorbo. Recordó cómo Daniel se había arreglado esa mañana. Se puso los jeans, el suéter, se echó loción. Ella estaba acostada, mirándolo. ¿Vas a tardar mucho? Unas 3 horas, supongo. Hace mucho que no veía a los muchachos. Mándales saludos. Se los doy. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Rápido, automático. Y se fue. Una mañana normal. Pero entonces, ¿por qué esa frase no la dejaba en paz? Raquel recorrió el departamento. Entró al dormitorio. En su buró estaba el cargador del teléfono, un libro a medio leer. Una vida normal. Abrió el closet. Sus cosas a la derecha, las de ella a la izquierda. Todo en su sitio. Pero en el estante de arriba vio una caja de cartón de zapatos que no había visto antes. Se puso de puntitas y la bajó. Ligera. Levantó la tapa. Adentro había documentos. Raquel sacó la primera hoja. Un contrato de compraventa. De su departamento. Fecha. Anteayer. Compradora. Victoria Llanos. El corazón se le fue al piso. Volvió a leer las líneas, luego otra vez. Su departamento había sido vendido anteayer a una tal Victoria. Pero eso era imposible. El departamento estaba a nombre de los dos. Una semana atrás, él le había llevado unos papeles y dijo: «Es un trámite. Hay que hacer un cambio de registro». Ella firmó sin leer siquiera. Confiaba en él. Sintió en el estómago un nudo helado. Raquel siguió buscando. Otro contrato. El de la casa de campo que habían comprado 3 años atrás. También vendida. A la misma Victoria. Fecha. Una semana atrás. Abajo había un estado de cuenta bancario. Su cuenta conjunta. Última operación. 4 días atrás. Retirado todo lo que había. Las manos le temblaron tanto que el papel se le resbaló de los dedos. Raquel se dejó caer al piso, justo junto al closet. Le daba vueltas la cabeza. Ante sus ojos flotaban las líneas de los contratos, las cifras, las firmas. Su firma. La de él. Sí había firmado de verdad. Pensó que era pura burocracia. Pero era una venta. Él había vendido su departamento. Su casa. Sacó todo el dinero. «Sal de tu casa». Dios mío. Raquel agarró el celular. Faltaban 20 minutos para las 6. Daniel volvería en 20 minutos. Había que pensar, rápido. Volvió a meter los documentos en la caja, la puso en su lugar y cerró el closet. Regresó a la cocina e intentó respirar parejo. Tal vez había una explicación, pero ¿cuál? ¿A dónde se había ido el dinero? ¿Y quién era Victoria Llanos? Escribió el nombre en el buscador. Decenas de perfiles, ninguno coincidía. Abajo se oyó el golpe de una puerta. Pasos en la escalera. La llave giró en la cerradura. «¡Hola!», gritó Daniel desde el recibidor. La voz, normal, animada. Raquel tragó saliva. «Hola», respondió ella. La voz le tembló, pero al parecer no se notó. Daniel entró a la cocina. Sonreía. Se inclinó y le dio un beso en la coronilla. «¿Cómo estás? ¿Me extrañaste?» «Ajá», trató de sonreír. «¿Qué tal la reunión?» «Muy bien. Nos sentamos, recordamos la juventud. Steve ya está todo canoso, ¿te imaginas?» Steve, que se había ido a otra ciudad hacía 2 años. Raquel miraba a su esposo. Él bebía jugo, deslizaba el dedo por el teléfono. Una tarde normal. Un esposo normal. Solo que había mentido sobre la reunión. Había vendido su departamento. Había sacado todo el dinero. Y ella no tenía la menor idea de qué hacer ahora. «Daniel», dijo en voz baja, «necesito decirte algo». Él levantó la vista. «Te escucho». «Hoy fui con una adivina». Daniel sonrió con burla. «¿En serio? ¿Tú? Solo por aburrimiento». Se comportó raro. Se asustó de algo y me dijo que saliera de la casa. Ella esperó su reacción. Daniel soltó una carcajada. «No puede ser. La clásica estafa. Primero te asustan y luego te ofrecen quitarte la mala energía por 500 pesos. Raquel, eres una mujer inteligente». Hablaba con ligereza, burlándose. Y todo habría parecido normal si Raquel no hubiera visto cómo se le marcó un nervio en el cuello.
Apenas un poco. Casi imperceptible. No me dejé engañar, respondió ella. Solo te lo conté. Olvídalo. ¿Vas a cenar? Sí, ahorita. Él asintió y salió a la sala. Esa noche no durmió. Estaba acostada junto a Daniel, escuchando su respiración y pensando. Hacía medio año él había empezado a salir de viaje por trabajo. Antes, su empleo no lo exigía. Un mes atrás se había vuelto más frío, más distante. Una semana atrás le trajo papeles para firmar. Anteayer, el contrato de compraventa del departamento. Hoy, la mentira sobre la reunión con los amigos. Y esa tal Victoria. Por la mañana, Raquel fingió seguir dormida. Escuchó cómo Daniel se vestía y salía. Esperó 10 minutos. Luego se levantó de un salto, se vistió rápido y llamó a su jefa. Necesito faltar hoy. Urgente. Asuntos familiares. Está bien, Raquel. Que te mejores. Se miró al espejo. Cara pálida, ojeras profundas. Necesitaba respuestas. Raquel salió de casa a las 9 de la mañana. Primero fue a la oficina del registro de la propiedad. La fila no era larga. Cuando le tocó, dijo la dirección y pidió un certificado. Trámite urgente, 500 pesos, estará listo mañana, dijo la empleada. Raquel pagó y recibió el comprobante. Salió a la calle. Tenía que esperar todo el día. Marcó el número de su amiga Lucía. Eran amigas desde la universidad, la única persona en quien Raquel podía confiar por completo. Lucía, necesito verte. Urgente. Había algo en su voz que puso alerta a Lucía de inmediato. ¿Pasó algo? Sí. ¿Puedes escaparte a la hora de la comida? A la 1, en nuestra cafetería. Ahí estaré. Faltaban 3 horas para el encuentro. Raquel fue al banco, el mismo donde ella y Daniel tenían la cuenta conjunta. Pasó con la gerente. Necesito el estado de cuenta de los últimos 6 meses. La gerente hizo clic con el mouse y frunció el ceño. Lo siento, pero esa cuenta está cerrada. ¿Cómo que cerrada? Hace 4 días. Se retiraron todos los fondos, y la cuenta fue cerrada por solicitud del titular. Pero yo también soy titular. La cuenta estaba a nombre de los dos. Según los datos, esa cuenta fue cambiada hace 3 semanas a un solo titular, Daniel Carrera. Raquel guardó silencio. Le zumbaban los oídos. ¿Usted no lo sabía?, preguntó la gerente con cuidado. No. Hace 3 semanas. Esos mismos papeles que Daniel había llevado a casa. Un trámite, querida. Dios, qué ingenua había sido. La gerente imprimió el estado de cuenta de los movimientos hasta el cierre. Raquel tomó las hojas y salió. Se sentó en una banca frente a la entrada y las desplegó. El sueldo de Daniel, su sueldo, gastos normales. Y luego, 3 semanas atrás, un retiro grande, transferencias a una persona física. Una semana después, otra vez. Y 4 días atrás, todo lo que quedaba. 8 años de ahorros en común. Todo se había ido en 3 semanas. La cafetería era su lugar favorito. Pequeña, acogedora, con sillones rojos. Lucía ya estaba sentada junto a la ventana. Parece que no has dormido en una semana. ¿Qué pasó? Raquel puso sobre la mesa el estado de cuenta y la foto del contrato. Lucía leyó en silencio. Las cejas se le fueron levantando cada vez más. ¿Esto es una broma? No. Daniel vendió su departamento y la casa de campo y sacó todo el dinero. Sí. ¿Pero cómo? Tú tenías que firmar. Y firmé. Él dijo que era un cambio de registro. Yo confiaba. Lucía le sirvió agua. Toma, respira. Vamos por partes. ¿La compradora es Victoria Llanos? Sí. Traté de buscarla en internet. No encontré nada. ¿Y él te había hablado de ella? Raquel recordó. Ayer le vi unos mensajes con una tal Victoria. Dijo que era una empleada nueva, que estaba resolviendo asuntos de contratos. O sea que sabe perfectamente quién es. Él le vendió todo a ella. La voz de Raquel se quebró. Lucía se inclinó y le tomó la mano. Tranquila. No puedes entrar en pánico. Mira, tengo un conocido en la policía. Mi ex, Miguel. Voy a pedirle que busque a Victoria Llanos en la base de datos. Gracias. De nada. A ese tipo lo vamos a desenmascarar. ¿Y luego qué?, preguntó Raquel. Luego vamos con un abogado. Vamos a demandar, a dividir bienes, a exigir una compensación. Si la venta fue fraudulenta, el juez puede declarar nula la operación. Sobre todo si tú firmaste documentos sin saber qué estabas firmando.
Una compañera mía pasó por algo parecido. El juez le dio la razón a la esposa y anularon la operación. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Meses, quizá medio año. Pero lo importante es no rendirse. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto no le digas nada a Daniel. Compórtate como siempre. Junta pruebas. Lucía miró el reloj. En 10 minutos entro a trabajar. En la noche hablamos. Se abrazaron. Lucía se fue. Y Raquel se quedó sentada a la mesa. Pidió un capuchino solo para tener las manos ocupadas. En su cabeza giraba una sola idea. Otra mujer. Victoria. Tal vez llevaban mucho tiempo planeándolo todo. Sacar el dinero, vender las propiedades, desaparecer. Raquel abrió el celular y empezó a pasar las fotos. Allí estaban en verano, en la casa de campo. Daniel asando carne en la parrilla, sonriendo, mientras ella lo abrazaba por los hombros. 3 meses atrás. Su aniversario. Un restaurante, velas, copas de vino. Daniel besándola en la mejilla. 2 años atrás. ¿De verdad todo eso había sido mentira? ¿En qué momento decidió él que ella ya no le hacía falta? Raquel cerró el teléfono. Terminó el café. Tenía que volver a casa, preparar la cena, interpretar el papel de esposa cariñosa. Un poco más, solo hasta juntar todas las pruebas. Pero antes, llamó a un abogado que una compañera le había recomendado tiempo atrás. Buenos días. Me llamo Raquel Carrera. Necesito una consulta. Urgente. La escucho. Mi esposo vendió nuestro departamento sin que yo lo supiera. O sea, yo firmé los documentos pensando que era un cambio de registro. ¿Qué puedo hacer? El abogado guardó silencio un instante. Es una situación seria. Veámonos mañana a las 3. Raquel anotó la dirección y colgó. Mañana, abogado. Mañana. El certificado del registro. Tal vez Lucía averiguara algo sobre Victoria. Y hoy por la noche ella volvería a casa. Prepararía la cena. Le sonreiría a su esposo. Y esperaría. En casa, Raquel recibió a Daniel como de costumbre. Lo besó. Le preguntó cómo le había ido en el día. Él le contó algo sobre el trabajo, sobre un cliente problemático. Ella asentía, fingiendo escuchar. Después de cenar, Daniel se sentó a ver televisión. Raquel fue al dormitorio, abrió el closet. La caja con los documentos seguía en su lugar. La sacó y fotografió todas las hojas. El contrato del departamento, el contrato de la casa. Luego volvió a guardar la caja. Ahora ya tenía algo que mostrarle al abogado. Daniel entró al dormitorio. ¿Qué haces sentada ahí? Solo estoy cansada. En el trabajo estuvo pesadísimo. Acuéstate, descansa. Se acostó a su lado y apagó la luz. Buenas noches. La voz, tranquila. Raquel permaneció acostada en la oscuridad, escuchando su respiración. Se hizo pareja. Se había dormido. Ella miraba al techo y pensaba en una sola cosa. ¿Cuántas noches más tendría que pasar al lado de un hombre en quien ya no podía confiar? A la mañana siguiente, Raquel despertó antes de que sonara la alarma. Daniel seguía dormido. Se levantó en silencio, salió a la cocina y preparó café. Hoy tenía la cita con el abogado a las 3 y además debía recoger el certificado del registro. Daniel apareció a las 7:30, soñoliento, callado. Se sirvió café, se sentó frente a ella y se hundió en el teléfono. Buenos días. Ajá. ¿Tienes planes para la noche? Reunión con un cliente. Se me va a hacer tarde. Terminó el café. Tomó el portafolios. Nos vemos. La puerta se cerró de golpe. Raquel fue primero a la oficina del registro de la propiedad. Recogió el certificado y lo abrió en la calle. Propietaria. Victoria Llanos. Fecha de registro. 3 días atrás. Todo oficial. El departamento ya no era suyo. Le temblaban las manos. Sacó el celular y marcó a Lucía. Lucía, ya recogí el certificado. De verdad vendieron el departamento. Aguanta. Escucha, tengo noticias. Miguel buscó a Victoria Llanos. Tiene 32 años. Trabaja en la misma empresa que Daniel. Es gerente. El corazón le dio un vuelco. Entonces no es una empleada nueva. Puede que lleven años trabajando juntos. ¿Tienes la dirección? Sí, ahorita te la mando. Raquel miró la dirección. Era en las afueras, a 40 minutos en taxi. Las piernas la llevaron solas hacia el sitio de taxis. La zona la recibió con edificios grises. Raquel bajó del taxi en la dirección indicada.
Un edificio común de 9 pisos, con la pintura descarapelada. El departamento estaba en el 5º piso. El elevador no servía. En el pasillo olía a humedad. Subió, encontró la puerta correcta y tocó el timbre. Silencio. Tocó otra vez. Nadie. Raquel bajó. Se sentó en una banca enfrente. Sacó el celular. Pasó media hora. Ya estaba a punto de irse cuando vio a una mujer caminando hacia la entrada del edificio. Tendría unos 30 años. Llevaba una chamarra corta y jeans. El pelo oscuro recogido en una cola de caballo. Bonita. Entró al edificio. Raquel la siguió con la mirada. Los pasos se apagaron en el 5º piso. Entonces era ella. Victoria. Raquel se quedó parada un momento. Luego tomó un taxi de regreso. En el camino iba mirando por la ventana. Victoria se veía normal. No como una belleza fatal. Solo una mujer. Tal vez ni siquiera sabía que Raquel existía. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. En la noche llegaré tarde. No me esperes para cenar. Raquel escribió la respuesta. Está bien. Que te vaya bien en tu reunión. Y la envió. A las 3 ya estaba en la oficina del abogado. Un hombre como de 40 años salió a recibirla. Pase. Soy Ricardo. Ayer hablamos por teléfono. Se sentaron. Y Raquel le contó todo. Cómo Daniel le llevó los documentos. Cómo le dijo que era un cambio de registro. Cómo ella firmó sin leer. El certificado, la cuenta bancaria, el dinero desaparecido. El abogado la escuchaba y tomaba notas. ¿Tiene copias de los documentos? Raquel le mostró las fotos. Ricardo las revisó con atención. Le explicó la situación. Usted firmó un contrato de compraventa sin entender que lo era. Su esposo la engañó. Eso se llama inducción al error. La operación puede declararse nula, pero hay que probar el engaño. ¿Cómo? ¿Había testigos cuando él le dio los documentos? No, estábamos solos. Eso lo complica, pero no lo vuelve imposible. Necesitamos pruebas indirectas de que usted no recibió ningún beneficio material por la venta. El dinero desapareció. ¿Usted nunca lo vio? Así es. Él sacó todo de la cuenta. No me dio nada. Ese es un argumento fuerte. Ahora bien, el departamento fue comprado durante el matrimonio, así que es un bien mancomunado. Por ley, para venderlo se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. ¿Usted dio un consentimiento notariado? No, solo firmé el contrato. Ricardo amplió la foto del contrato en la pantalla. Aquí dice, la esposa otorga su consentimiento para la venta, lo cual se confirma con su firma. Y aquí está su firma. Entonces, ¿formalmente sí di mi consentimiento? Formalmente sí, pero si probamos que usted no entendía lo que estaba firmando, se puede impugnar la operación. Va a tomar tiempo, 6 meses, quizá un año. No pienso resignarme, dijo Raquel en voz baja. Y hace bien. Entonces vamos a empezar. Presentaremos una demanda para que se declare nula la operación. Y al mismo tiempo, una denuncia ante la policía por fraude. ¿Eso significa contra mi esposo? Sí. Si se acredita el delito, habrá una causa penal. Usted declarará como víctima. Raquel guardó silencio. Declarar contra el hombre con el que había vivido 8 años. Piénselo bien. Él le robó todo, el departamento, el dinero, años de su vida. ¿Quiere que simplemente se vaya? No, dijo ella. Hablaron de los detalles y de los honorarios. 1 hora después, Raquel salió de la oficina. Tenía la cabeza nublada, pero ya había un plan. Llamó a Lucía. ¿Cómo te fue? Hay una posibilidad. Vamos a pelearlo en los tribunales. Excelente. Oye, Miguel investigó más. Victoria tiene otro departamento en la ciudad. Lo compró hace 2 meses. Está a su nombre. Por dentro, a Raquel se le encogió todo. Ese es el dinero de nuestra casa de campo. Él la vendió hace 2 meses. Eso parece. Lleva mucho tiempo con ella. Lo planeó todo desde antes. Sí, es mejor saber la verdad. En casa, Raquel se cambió de ropa, se sirvió una copa de vino y abrió el mensajero. Encontró el chat laboral de la empresa donde trabajaba Daniel. La habían agregado hacía 1 año por algún evento corporativo. Buscó a Victoria Llanos en la lista. La foto del perfil era la misma mujer del edificio. Raquel abrió el chat y escribió: Hola Victoria, soy Raquel, la esposa de Daniel Carrera. Necesito hablar con usted. El dedo se le quedó suspendido sobre el botón. ¿Valía la pena? Lo presionó.
5 minutos después llegó la respuesta. ¿Sobre qué? Raquel escribió. Sobre el departamento que me compró. Y sobre mi esposo, con quien al parecer usted lleva tiempo saliendo. Pausa. Victoria escribía, borraba, volvía a escribir. Al final, no entiendo de qué me habla. Raquel sonrió con ironía. Así que iba a negarlo. Escribió. Lo va a entender. Mañana presento una denuncia ante la policía contra ustedes dos. Fraude y robo de bienes. Lo envió. Apagó el teléfono. Era un farol, claro. Todavía no había presentado nada. Pero que Victoria se pusiera nerviosa. Que llamara a Daniel. Que los dos se pusieran nerviosos. Por primera vez en 2 días, Raquel sintió algo parecido al alivio. Estaba actuando. Estaba peleando. Daniel volvió a las 11. Raquel fingía dormir. Escuchó cómo se desvestía, cómo se acostaba a su lado. Se durmió rápido. Por la mañana, cuando Raquel encendió el teléfono, había una notificación en el chat del trabajo. Victoria Llanos había salido del grupo. Entonces, sí se asustó. Bien. En el desayuno, Daniel se veía tenso. Tomaba café en silencio, sin levantar la vista. ¿Cómo estuvo tu reunión de ayer? Bien, murmuró él. Raquel lo miró fijamente. Daniel, ¿te acuerdas de los documentos que me diste para firmar la semana pasada? Los del cambio de registro del departamento. En sus ojos apareció un destello de alerta, pero enseguida se recompuso. Sí, claro. ¿Y qué? Que era un contrato de compraventa. Vendiste nuestro departamento a Victoria Llanos y sacaste todo el dinero de la cuenta. ¿Quieres explicarlo? Él se recargó en el respaldo de la silla. Guardó silencio. Luego sonrió con desdén. Bueno, te lo explico. Necesitaba dinero. Mucho dinero. Para un proyecto nuevo. Una oportunidad de inversión que aparece una vez en la vida. Bienes raíces en el extranjero. Una ganancia del 300% en 6 meses. Necesitaba una suma grande. ¿Y por eso vendiste el departamento sin mi consentimiento? Tu consentimiento sí lo tuve. Tú firmaste los documentos. Me engañaste. Solo lo planteé de una forma más simple para que no te preocuparas. En 6 meses compramos un departamento el doble de bueno. ¿Estás loco? Esa es nuestra casa. Yo soy el jefe de familia. Yo tomo las decisiones financieras. ¿Qué clase de jefe de familia eres si le robaste a tu esposa todo lo que tenía? No robé. Invertí. Y por cierto, ese departamento lo compré sobre todo yo. El enganche lo puse yo. Tú solo ayudaste a pagar la hipoteca. La pagamos juntos durante 8 años. Yo aporté más, así que tengo más derechos. ¿Y Victoria quién es? Él se tensó. Una socia de negocios. Me ayuda con los documentos. Y también puso el departamento a su nombre por ayudar. Es algo técnico. Cuando se cierre el proyecto, lo volvemos a poner a nuestro nombre. Estás mintiendo. No. Estás mintiendo, gritó Raquel. Yo ya lo sé todo. Sé que ella compró un departamento con el dinero de nuestra casa. Sé que llevan mucho tiempo juntos. ¿Crees que soy una idiota? Daniel se puso pálido. Se quedó callado. Luego apretó la mandíbula. ¿De dónde sacaste todo eso? No importa. Lo importante es que lo sé. Y voy a ir a la policía. Voy a presentar una denuncia por fraude. Él dio un paso hacia ella. Raquel retrocedió. No hagas tonterías, dijo él en voz más baja, casi cariñosa. Divorciémonos en paz. Te doy dinero para que rentes algo. Mi propio dinero. Nuestro. Solo quiero que todo salga sin escándalos. Sin policía. Sin juicios. ¿Para qué necesitamos eso? Raquel lo miraba. Esa misma sonrisa en la que había confiado durante 8 años. ¿Sabes qué entiendo ahora? Que me tomas por una tonta. La verdad es que llevas mucho tiempo con ella. Tal vez 1 año, tal vez 2. Planeaste todo desde antes. Sacar el dinero, vender las propiedades e irte. Con ella. Empezar una vida nueva, ¿verdad? Él guardó silencio. ¿Verdad? Repitió Raquel más fuerte. Y si sí, ¿qué vas a hacer? Tú misma firmaste todo. Tú. Nadie te obligó. Todo es legal. Pero es una bajeza. Él soltó una risa. Raquel, llevamos 3 años viviendo como vecinos. Sin sentimientos, sin cercanía. Me cansé. Quiero vivir de otra manera, con otra persona. Necesito el dinero para una vida nueva. Eso es todo. ¿3 años fingiendo? No fingía. Solo vivía. Trabajaba,
ahorraba, planeaba, y tú no te dabas cuenta de nada. Te convenía, tenías marido, llevaba dinero a la casa. En los últimos años solo pensabas en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que te interesó lo que yo sentía? Raquel abrió la boca, pero no encontró palabras. En algo él tenía razón. Sí se habían alejado. Ella pensaba que era normal, que así pasaba en todas partes, que la rutina se lo tragaba todo. Por eso encontré a Vicky, siguió Daniel. Ella me entiende. Con ella me siento bien. Y contigo ya no siento nada desde hace mucho. Si era así, ¿por qué no te divorciaste antes? ¿Para qué toda esta mentira? Porque el divorcio significa repartir los bienes, mitad y mitad. Y yo necesitaba todo el dinero. Así que primero puse todo a nombre de Vicky, y luego pensaba pedir el divorcio. Raquel lo miraba. Eres un miserable, dijo. Llámalo como quieras. Se encogió de hombros Daniel. Yo soy pragmático. Hago lo que me conviene. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? En 1 o 2 meses, cuando ya todo estuviera totalmente arreglado. Iba a pedir el divorcio y me iba. Tú te ibas a quedar sin nada. Pero ese ya sería tu problema. Raquel seguía de pie, sintiendo cómo le fallaban las piernas. 8 años. 8 años había vivido con ese hombre. Lo había amado. Había confiado en él. Y él había pasado años planeando cómo despojarla de todo. Entonces ya se acabó, dijo ella. Hace mucho que se acabó, asintió Daniel. Solo que tú no querías verlo. Se fue hacia la sala. Raquel oyó cómo abría el closet, cómo sacaba una maleta. Estaba recogiendo sus cosas. 10 minutos después salió con la maleta en la mano. Me voy. Voy a dejar las llaves sobre la mesa. El departamento ya no es nuestro. Pero mientras Vicky no se mude, puedes quedarte aquí. Tienes 1 o 2 meses. ¡Qué generoso! Raquel, de verdad no quería que te doliera tanto. Pero no había otra manera. Lárgate. Él asintió. Abrió la puerta. Salió. La puerta se cerró. Raquel se quedó de pie en medio de la cocina. Silencio. El departamento vacío. Luego agarró el teléfono. Lo confesó. Todo. Él mismo dijo que me engañó a propósito. Si están escuchando con atención ahora mismo, escriban de qué ciudad son. Quiero entender quién llegó hasta este momento. Que lo tenía planeado desde antes. Dios mío. ¿Dónde estás? En casa. Acaba de irse. Voy para allá. Espérame. Lucía llegó 40 minutos después. Abrazó a Raquel. La sentó en el sofá. Preparó té. Cuéntame. Raquel le contó todo. La conversación con Daniel. La forma tranquila en que le explicó todo el plan. Miserable, soltó Lucía. Raquel, ¿grabaste la conversación? ¿Pusiste la grabadora? No, ni se me ocurrió. Qué lástima. Habría sido una prueba excelente. Pero bueno, lo importante es que lo confesó. Mañana vas con el abogado. Le cuentas todo. Y también tienes que ir a la policía a presentar la denuncia. Cuanto antes mejor. Me da miedo, admitió Raquel. ¿Y si no sale nada? No se va a ir tan fácil. Escucha, se me ocurrió algo. Vamos a intentar hablar con Victoria directamente. Ella también es cómplice. Quizá no conoce todos los detalles. O a lo mejor se asusta cuando entienda que está metida en un caso penal. Ayer se asustó con el mensaje. Se salió del chat. Por eso mismo, escríbele otra vez. Propón que se vean sin Daniel. Raquel abrió la conversación con Victoria y escribió. Victoria, necesito reunirme con usted. Sin Daniel. Hay cosas que debe saber. Le conviene. Se quedaron sentadas tomando té. 10 minutos después el teléfono vibró. ¿De qué quiere hablar? Raquel escribió. De que Daniel la está usando. Y de que usted corre el riesgo de verse envuelta en un caso penal. Pausa. Larga. Al final, mañana a las 6 de la tarde. Cafetería sobre la Avenida Revolución, cerca del metro. ¿Sabe dónde es? Sí. Ahí estaré. Lucía sonrió. ¿Ves? Aceptó. Eso quiere decir que está nerviosa. ¿Y qué voy a decirle? La verdad, que Daniel las engañó a las dos, que todos los bienes están a su nombre, y si el fraude sale a la luz, la primera en responder va a ser ella. Lucía se quedó a dormir. Se quedaron hablando hasta muy tarde, de cualquier cosa, con tal de distraerse. Raquel se lo agradecía. Sola no lo habría soportado. Por la mañana, Raquel fue a ver al abogado.
Ricardo escuchó el relato de la conversación con Daniel. Qué lástima que no la grabó. Pero incluso así, ¿usted está dispuesta a declarar en juicio? ¿A contar bajo juramento lo que él le dijo? Sí. Perfecto. Entonces vamos a incluirlo en el caso. Y hoy mismo vaya a la policía y presente la denuncia. Después del abogado, Raquel fue a la comandancia de la zona. El investigador, un hombre de unos 50 años con el rostro cansado, la escuchó, tomó nota y revisó los documentos. Escriba la denuncia. Vamos a hacer las averiguaciones y a interrogar a los involucrados. Si se confirma que hubo delito, abriremos la causa. ¿Cuánto va a tardar? 1 o 2 meses. Raquel escribió la denuncia, la firmó y recibió una copia. Cuando salió de la comandancia, ya eran las 5 de la tarde. En 1 hora, sería la reunión con Victoria. La cafetería estaba casi vacía. Raquel pidió un capuchino y se sentó junto a la ventana. A las 6 en punto entró Victoria. Miró alrededor y se acercó. Se veía tensa, ojeras bajo los ojos, las manos jugueteando nerviosamente con la correa del bolso. Así que quería hablar. Sí, de que usted se metió en un asunto muy serio. Victoria se quedó callada. Ayer recibió mi mensaje y enseguida salió del chat del trabajo. Eso quiere decir que se asustó. Y ahora está sentada frente a mí no por curiosidad, sino porque tiene miedo. No tengo miedo. Sí lo tiene. Y con razón. Porque hoy presenté una denuncia ante la policía. Contra usted y contra Daniel. Fraude, robo de bienes. Un delito penal. Victoria palideció. Pero yo no robé nada. ¿No? ¿A nombre de quién está mi departamento? ¿Quién compró un departamento con el dinero de mi casa de campo? Formalmente usted es receptora de bienes robados. Y si esto llega a juicio, la primera en responder va a ser usted. Pueden arrestarla, congelarle las cuentas, embargarle los departamentos. ¿Está preparada para eso? Victoria guardó silencio. Las manos le temblaban. Yo no quería engañar a nadie. Daniel dijo que ustedes ya tenían todo acordado, que se estaban divorciando, que estaban repartiendo los bienes y que había que poner todo temporalmente a mi nombre para... ¿Para qué? Para que usted no se llevara la mitad en el juicio. Dijo que usted estaba exigiendo demasiado, que si lo ponían a mi nombre, después él iba a arreglarse con usted, le daría dinero, y todo iba a terminar en paz. Raquel soltó una risa amarga. ¿Y usted le creyó? Yo lo amo. Llevamos 2 años juntos. Me prometió que se casaría conmigo apenas se divorciara. Un hombre que engañó a la esposa con la que vivió 8 años, también engaña a la amante. Sorprendente, ¿no? Victoria se estremeció al oír la palabra amante. Esto es una relación seria. Él me ama. Tanto la ama que la metió en un caso penal. ¿Sabe cuántos años dan por fraude en gran escala? Hasta 6. ¿Está dispuesta a ir a prisión por él? La voz de Victoria se quebró. Todo esto lo ideó él. Yo solo acepté ayudar. Exactamente. Y ahora toda la responsabilidad cae sobre usted. Los departamentos están a su nombre. Usted recibió el dinero. Y él queda limpio. Lo pensó muy bien, ¿verdad? Las lágrimas corrían por el rostro de Victoria. Raquel habló con más suavidad. Yo no quiero destruirla. Quiero recuperar lo que es mío. El departamento, el dinero. Y castigar al hombre que nos engañó a las 2. A las 2, ¿entiende? A mí me robó. A usted la puso en la línea de fuego. ¿Qué quiere de mí? La verdad. Toda la verdad. ¿Cuándo empezaron a verse? ¿Cuándo le propuso el plan de los departamentos? Victoria se secó la cara con una servilleta. Nos conocimos en el trabajo hace 2 años. Él era mi mentor. Me dijo que era infeliz en su matrimonio, que usted no lo entendía, que quería divorciarse, pero que usted no lo dejaba. Hace 1 año me pidió que pusiera temporalmente un departamento a mi nombre. Después, tras el divorcio, lo volvería a poner a su nombre, o lo vendería y arreglaría cuentas con usted. Yo acepté. Hace 3 días me llevó los documentos y dijo que usted ya los había firmado. El departamento pasó a mi nombre. La casa de campo la vendió hace 2 meses, por la misma razón. Con ese dinero compramos un departamento en la ciudad. Para los 2. Dijo que, después del divorcio, nos mudaríamos ahí. ¿Y qué decía de mí? Que usted lo chantajeaba, que le exigía una suma muy grande o no le daría el divorcio, y que él no tenía ese dinero. Yo nunca le exigí nada. Ni siquiera sabía que quería divorciarse. Hasta antier yo pensaba que teníamos una familia normal.
Victoria la miró largamente. ¿De verdad? ¿De verdad? Dios mío, susurró. Entonces también me engañó a mí. A usted también. Exactamente. Victoria se cubrió la cara con las manos. Qué tonta fui. Pensé que me amaba. Nos usó a las dos. La pregunta es ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué propone? Cooperación. Usted declara contra Daniel. Le cuenta al investigador que él la indujo al error, que usted no sabía nada del engaño. A cambio, yo voy a pedir que no la traten como acusada. Usted sería testigo, pero para eso tiene que devolver los departamentos, ponerlos de nuevo a mi nombre. ¿Y el dinero? ¿Dónde está ahora? Daniel decía que lo invirtió en algún proyecto. No dio detalles. Entonces hay que encontrarlo. Bien, mañana va al notario y firma una donación del departamento. ¿Entendido? Pero Daniel, al diablo con Daniel. La puso en la línea de fuego. ¿Cree que la va a defender cuando llegue la policía? No. Va a decir que todo se le ocurrió a usted. Victoria guardó silencio. Si acepto, ¿de verdad no me va a demandar? No lo haré. La necesito como testigo. Está bien. Acepto. ¿Dónde está viviendo Daniel ahora? Conmigo. En ese departamento. ¿Él sabe que nos estamos viendo? No. Me dio miedo decírselo. Hizo bien. Y no le diga nada hasta mañana. Vamos a hacerlo todo en silencio y rápido. Y después de firmar los papeles, váyase de su lado de inmediato. Se separaron. Raquel llamó a Lucía. Victoria aceptó. Mañana va a devolver el departamento. Y va a declarar. ¿En serio? Qué bien lo hiciste. Ella también es una víctima, solo que no lo entendía. A la mañana siguiente se encontraron frente a la notaría. Victoria se veía pálida pero decidida. La notaria, una mujer mayor con lentes, preparó el contrato de donación. Victoria firmó. El contrato entra en vigor en el momento del registro, dijo la notaria. Salieron. Victoria le tendió las llaves a Raquel. Tome. Raquel las recibió. Su departamento. Otra vez suyo. Gracias. No tiene que agradecer. Solo estoy corrigiendo un error. Hoy por la noche hablaré con Daniel. Recogeré mis cosas y me iré con mis padres. Raquel fue a la oficina de registro, entregó los documentos y luego se dirigió al despacho del abogado. Ricardo se alegró. Excelente. La declaración de Victoria, más la devolución del departamento, nos da una posición fuerte. ¿Y qué pasó con el dinero? Ella no sabe dónde lo metió. Voy a hacer un requerimiento oficial al banco. Vamos a encontrar a dónde fueron esas transferencias. En casa, Raquel se dio una ducha y se acostó en el sofá. Pensaba, 8 años de matrimonio, y al final, traición y vacío. Pero lo había logrado. No se había roto. Había peleado y estaba ganando. Sonó el teléfono. Número desconocido. Era la voz de Daniel, furiosa, cortante. ¿Qué hiciste? Vicky te devolvió el departamento. ¿Cómo la convenciste? Le conté la verdad, que nos engañaste a las dos. Eres una maldita. No, Daniel. El miserable eres tú. Me robaste. Pusiste a Vicky en la línea de fuego y pensaste que todo te iba a salir gratis. No vas a probar nada. El dinero lo invertí en un negocio y el departamento lo firmaste tú solita. El departamento ya lo recuperé y el dinero va a aparecer. El banco dará el registro de a dónde lo transferiste. Silencio. Luego, voy a contratar a un gran abogado y voy a ganar cualquier juicio. Inténtalo. Y entérate de una cosa. No voy a darte ni un centavo. Prefiero gastármelo todo antes que dejarte algo. Eso también lo voy a dejar asentado, como amenaza e intento de ocultar lo robado. Él colgó. Las manos de Raquel temblaban, pero no de miedo. De rabia. Él seguía intentando quebrarla. No lo iba a lograr. Al día siguiente Victoria fue a la policía y dio una declaración detallada. Habló de todo el plan de Daniel, de sus promesas, de cómo la convenció de poner los departamentos a su nombre. El investigador citó a Daniel a declarar. Él lo negó todo. Dijo que todo había sido por acuerdo mutuo. Pero cuando le mostraron la declaración de Victoria, empezó a ponerse nervioso. Lucía llamó por la noche. Miguel dice que sí van a abrir el caso. Hay demasiadas pruebas. En unas 2 semanas. 10 días después, Raquel recibió del banco un estado de cuenta detallado con todas las transferencias. El dinero había ido a 3 cuentas. Una a nombre de Daniel, otra a nombre de un amigo suyo,
y la tercera a un banco extranjero. Ella llevó los documentos al abogado y al investigador. «Excelente», dijo Ricardo. «Ahora está claro a dónde fue el dinero. Podemos pedir el congelamiento de las cuentas y la devolución de los fondos. Unas 3 semanas para tramitarlo, y luego el juicio. ¿Y la cuenta extranjera? Eso es más complicado. Vamos a intentarlo por medio de requerimientos internacionales». 2 semanas después, el investigador volvió a llamar a Raquel. Por su denuncia se abrió una causa penal. Daniel Carrera está acusado de fraude en gran escala. El caso ya fue turnado al tribunal. ¿Cuándo será la audiencia? Dentro de un mes. Le llegará la citación. Raquel salió de la comandancia. Afuera brillaba el sol. Octubre ya terminaba y empezaba noviembre. Pero por dentro ella sentía calor. El departamento había vuelto. El caso estaba abierto. Daniel iba a responder. Llamó Victoria. «¿Raquel? ¿Ya le avisaron del caso?» «Sí. A mí también. Voy a ser testigo en el juicio. Me da miedo, pero lo haré. Nos engañó. Tiene que responder». «Gracias, Victoria. La culpa fue mía por haberle creído. Las dos le creímos, solo que yo era la esposa y usted era la otra mujer. Pero las dos fuimos víctimas». Victoria guardó silencio. «Sabe, yo pensaba que el amor era cuando una persona está dispuesta a todo por ti. Pero resultó que él estaba dispuesto a todo por sí mismo, a costa nuestra. Una lección para el futuro», dijo Raquel con tristeza. «Sí, una lección». Raquel se fue a casa, a su departamento, que volvía a ser suyo. Subió al 3er piso y abrió la puerta. Silencio, vacío. Pero era su vacío, su silencio. Se sentó en el sofá y miró la foto de boda en la pared. Se puso de pie, quitó el marco y lo guardó en el closet. Era hora de empezar una vida nueva. El juicio se programó para principios de diciembre. Raquel se preparó con cuidado. Se reunió con el abogado, volvió a leer los documentos y ensayó su declaración. Ricardo estaba tranquilo y seguro. «Tenemos una posición fuerte. La declaración de Victoria, los estados de cuenta bancarios, su testimonio. A Daniel le va a costar mucho salir de esto. ¿Y si consigue un buen abogado? Seguro que ya lo consiguió. Pero los hechos están de nuestro lado. Eso es lo más importante». Durante esas semanas, Raquel repensó muchas cosas. Su matrimonio, su vida, a sí misma. Ahora entendía que en los últimos años había vivido en piloto automático. Trabajo, casa, rutina. No notó cómo su esposo se iba alejando. No vio las señales de alarma. Pero no quería culparse. Sí, había estado ciega. Pero él era un mentiroso. Y no es lo mismo. Lucía iba a verla con frecuencia. Le llevaba comida, vino. Se quedaba platicando hasta tarde. Una noche, mientras estaban sentadas en la cocina con copas de vino tinto, dijo: «¿Sabes qué pienso? Que todo esto fue para bien. ¿Que mi esposo me robara? No. Que hayas conocido la verdad. Imagínate si él hubiera aguantado un año más, 2, y te hubiera sacado hasta el último centavo antes de desaparecer. Así por lo menos reaccionaste a tiempo». «Gracias a la adivina», sonrió Raquel. «Exactamente. Habría que darle un premio». Unos días después, Raquel fue a ese parque. Pero la banca estaba vacía. Le preguntó a la vendedora de la esquina. «¿Ah, ella? Hace rato que no la veo. Como 2 semanas. A lo mejor se enfermó o se fue a otro lugar. Qué lástima. Quería darle las gracias». 1 de diciembre, día del juicio. Raquel se vistió de manera sobria. Traje oscuro, blusa clara, maquillaje mínimo. Ricardo le había dicho que era importante dar la impresión correcta. Lucía quería acompañarla para apoyarla, pero Raquel se negó. «Puedo sola». Llegó al tribunal media hora antes. Ricardo ya la esperaba en la entrada. «¿Lista?» «Lista. Hable claro y vaya al punto. La jueza valora los hechos, no las emociones». En la sala, las bancas para el público estaban casi vacías. En la mesa de la acusación estaba la fiscal, una mujer joven con una carpeta de documentos. En la mesa de la defensa, Daniel y su abogado, un hombre de unos 55 años con un traje caro. Daniel estaba sentado con calma, mirando el teléfono. Vio a Raquel, levantó la vista. Una sonrisa burlona se dibujó en su cara. Ella se volteó. Entró la jueza, una mujer de unos 60 años, estricta, de mirada fría.
Se abre la audiencia en la causa contra Daniel Carrera por fraude en gran escala. La fiscal leyó los cargos de forma breve y seca. Engaño, falsificación de documentos, despojo de bienes. Luego tomó la palabra el abogado de Daniel. Mi representado niega categóricamente toda responsabilidad. Raquel Carrera firmó voluntariamente el contrato de compraventa, estando en pleno uso de sus facultades. Todos los documentos fueron tramitados legalmente. No hubo ninguna coacción. Raquel apretó los puños. En cuanto al dinero, fue retirado de una cuenta que ya había sido puesta a nombre de un solo titular. Por lo tanto, la demandante no puede presentar ninguna reclamación. La cuenta era compartida. No aguantó Raquel. La jueza la miró con severidad. Le pido que mantenga el orden. Se le dará la palabra más adelante. La primera en declarar fue Victoria. Entró pálida, tensa. La fiscal le hizo preguntas. Victoria respondía en voz baja, pero con claridad. Contó cómo conoció a Daniel, cómo él decía que su esposa supuestamente le exigía una cantidad desmedida de dinero, cómo le pidió poner el departamento a su nombre. ¿Usted sabía que estaba engañando a la esposa legítima? No. Daniel dijo que todo estaba acordado, que Raquel estaba enterada y de acuerdo. Yo le creí, y cuando supe la verdad, fue por ella misma. El abogado de Daniel se puso de pie. Dígame, ¿usted tenía una relación sentimental con mi representado? Sí. Y usted estaba interesada en ayudarlo a empezar una vida nueva. Entonces participó conscientemente en el plan para sacar los bienes. No. Yo creía que todo era legal. Pero los departamentos quedaron a su nombre. ¿Eso es un hecho? Sí, pero es suficiente. Gracias. Victoria salió casi llorando. Raquel la siguió con la mirada, con compasión. El abogado era bueno. Estaba intentando darle la vuelta a todo. Después llamaron a Raquel. Se acercó al lugar de los testigos y juró decir la verdad. La fiscal comenzó a preguntarle. Raquel contestó con calma, tal como lo había ensayado. ¿Era consciente de que estaba firmando un contrato de compraventa? No. Daniel me dijo que era una formalidad técnica, un cambio de registro. No leí el texto, confiaba en él. ¿Por qué no lo leyó? Porque era mi esposo, el hombre con el que viví 8 años. Nunca pensé que pudiera engañarme. El abogado de Daniel se levantó. Usted afirma que no leyó los documentos antes de firmar, pero es contadora general. Trabaja con documentos todos los días. ¿De verdad no sabe que cualquier papel debe leerse? Sí, lo sé, pero no era un documento de trabajo. Era un asunto de familia. Yo confiaba en mi esposo. ¿Confiaba tanto que ni siquiera miró el texto? Es una postura muy conveniente. Firmar cualquier cosa y después decir que la engañaron. Es la verdad. No aguantó Raquel. Él a propósito no me dejó leer. Me dijo, rápido, no hay tiempo, firma aquí. ¿Hay testigos de esa conversación? No. Estábamos solos en casa. Entonces, solo tenemos su palabra contra la palabra de mi representado. El abogado volvió a sentarse. Raquel regresó a su lugar. Las manos le temblaban. El abogado era bueno. La había hecho ver descuidada. Luego llamaron a Daniel. Él se veía seguro, tranquilo. ¿Usted engañó a su esposa? No. Le dije que eran trámites relacionados con el departamento. No entré en detalles. Ella misma no preguntó. ¿Por qué no dio detalles? No lo consideré necesario. Nos estábamos divorciando y yo quería resolver todo rápido. Pero Raquel afirma que no sabía nada del divorcio. Eso dice ella. En realidad lo hablamos muchas veces. Simplemente no quería aceptar la realidad. ¿Para qué retiró el dinero? Para inversiones. ¿Dónde está ese dinero ahora? Está invertido. No puedo revelar detalles. Raquel apretó los dientes. El juicio duró 3 horas. Declararon colegas de Daniel, un empleado del banco y un perito en grafología. Este confirmó que la firma de Raquel en los documentos era auténtica. Luego la jueza anunció un receso. Raquel estaba de pie junto a una ventana en el pasillo. Ricardo se acercó. ¿Qué probabilidades tenemos? 50 y 50, siendo sincero. Su abogado es bueno, pero la declaración de Victoria y los documentos bancarios son cartas fuertes. Y si hace falta, apelaremos. Media hora después, todos regresaron a la sala. La jueza abrió la carpeta. Raquel contuvo la respiración. El tribunal resuelve declarar a Daniel Carrera culpable de fraude en gran escala.
imponerle una pena de 4 años de prisión en suspenso, con un período de prueba de 3 años. Ordenar a Daniel Carrera devolver a Raquel Carrera la totalidad del dinero en un plazo de 6 meses. La resolución puede apelarse dentro de los próximos 10 días. Raquel seguía sentada, incapaz de moverse. Había ganado. Aunque fuera una condena en suspenso, lo habían declarado culpable y le habían ordenado devolver el dinero. Victoria. Ricardo le dio unas palmadas en el hombro. «Felicidades. Conseguimos justicia». «Gracias», susurró ella. Daniel salió de la sala sin mirarla. Tenía el rostro de piedra. Raquel salió al pasillo. Victoria estaba junto a la pared. ¿Lo oyó? Sí, y está bien así. Se lo merecía. Gracias por su declaración. No tiene que agradecer. La culpa fue mía por haberme metido en esto. Las dos fuimos ingenuas, pero ya aprendimos. Se quedaron en silencio. ¿Qué va a hacer ahora? Tal vez me vaya a otra ciudad. Empezar de nuevo. Le deseo suerte, Victoria. Y yo a usted, Raquel. Raquel salió a la calle. Diciembre, fresco, pero soleado. Llamó a Lucía. Ganamos. Raquel, qué alegría. Felicidades. Le dieron condena en suspenso, pero lo importante es que lo declararon culpable y le ordenaron devolver el dinero. Eso es un triunfo. Hay que celebrarlo. Vente. De camino a casa de Lucía, Raquel pensaba en todo lo que había vivido en esos 2 meses. El shock, el dolor, la rabia, la lucha y la victoria. No total, pero sí victoria. Daniel devolvería el dinero. El tribunal lo había ordenado. Y ella era libre. De la mentira, de un matrimonio falso, de un hombre que la había traicionado. En casa de Lucía se quedaron hasta muy tarde. Tomaron vino, se rieron, hicieron planes. Vámonos de vacaciones a algún lado, al Caribe, a la playa. Te despejas, descansas. Puede ser, la verdad, aceptó Raquel. Sonrió. Hacía mucho que no se sentía tan ligera. Una semana después, Daniel hizo el primer pago. Raquel recibió la notificación del banco. El dinero había llegado. Era solo una parte del total, pero ya era un comienzo. Para Año Nuevo remodeló el dormitorio, cambió el papel tapiz, compró una cama nueva y quitó todo lo que le recordaba a Daniel. Lucía fue a verlo. Se siente un ambiente completamente distinto, más claro, más fresco. Una vida nueva, sonrió Raquel. Un nuevo comienzo. ¿Ya metiste el divorcio? En estos días lo hago. Ya no hay nada que me detenga. Estaban sentadas en la cocina con café. Afuera caía una lluvia tibia de diciembre. Ya se acercaba el Año Nuevo. ¿Sabes en qué pienso?, dijo Raquel. Si no hubiera sido por aquella adivina, yo nunca habría descubierto nada. Daniel se habría ido, y yo me habría quedado sin nada. Sin departamento, sin dinero, sin futuro. Destino, asintió Lucía. A veces mandan señales. Lo importante es verlas a tiempo. Yo la vi, y reaccioné, y gané. El 31 de diciembre, Raquel recibió el Año Nuevo en casa de Lucía. Un grupo pequeño, risas, baile, champaña. Cuando el reloj marcó las 12, Raquel pidió un deseo. No por amor, no por dinero. Solo que, de ahí en adelante, todo fuera más ligero. Que la vida siguiera su curso, tranquila y luminosa. En enero pidió el divorcio. Daniel no se opuso. Un mes después ya estaban oficialmente divorciados. Raquel recibió el acta y la guardó en una carpeta con documentos. Eso era todo. 8 años de matrimonio habían terminado. Por delante empezaba un capítulo nuevo. Volvió al trabajo con fuerzas renovadas. Su jefa notó el cambio. Raquel, parece que rejuveneciste. Te brillan los ojos. Solo descansé un poco, sonrió ella. Pero no se trataba del descanso. Se trataba de que había pasado por el fuego y no se había consumido. Daniel iba devolviendo el dinero por partes. Para el verano, la deuda ya estaba casi saldada. Raquel guardó una parte para cualquier emergencia. Otra la invirtió en arreglos del departamento. Y una cantidad pequeña la destinó a un viaje a Colombia. Regresó bronceada, feliz. Lucía la recibió en el aeropuerto. ¡Qué guapa! Se nota de inmediato que descansaste. Mar, sol, 0 problemas. Se abrazaron. La vida seguía. Raquel trabajaba, se veía con amigos, iba a exposiciones, viajaba. A veces recordaba todo lo ocurrido.
la traición, el dolor, pero ya sin rabia, solo como una etapa que había quedado atrás. Una tarde de otoño, casi un año después del juicio, pasó por el mismo parque y vio aquella banca conocida, y en ella, a la misma adivina. Raquel se detuvo y se acercó. «Buenas tardes. Quería darle las gracias. Usted me salvó». La adivina levantó la vista. La reconoció. «Yo solo acomodé las cartas. Tú te salvaste sola. Pero usted me advirtió. Las cartas advirtieron. Yo solo lo transmití». Raquel guardó silencio un instante. ¿Qué fue lo que vio ese día? Engaño, traición, pérdida, pero también fuerza. Tu fuerza, que ibas a salir adelante. Por eso te dije, vete, antes de que sea tarde. Raquel le tendió dinero a la anciana. Tome, es una muestra de agradecimiento. La adivina lo tomó y lo guardó en el bolsillo. Que seas feliz, hija. Igualmente, Raquel siguió caminando. Se volvió una vez más. La anciana seguía sentada, mirándola alejarse. Luego volvió a inclinarse sobre sus cartas. Raquel sonrió y siguió rumbo a casa. A casa, a su departamento, a su vida. A la vida que había defendido y reconstruido desde cero. Sin mentiras, sin traiciones. Su propia vida, una vida verdadera. Y eso era la felicidad. Siempre digo, cada historia vive mientras se siga comentando. Por eso escriban su opinión en los comentarios. Para nosotros es realmente importante. Compartan este video con sus seres queridos y pasen a la siguiente historia en el canal. Mi nombre es Julián y los espero en la próxima.